Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias porque hoy vamos a creerle al Señor cuando permite o propicia las situaciones para que rompamos los formatos humanos. No tengamos miedo porque muchas veces tenemos miedo porque nos salimos del plan. Pero ¿cuál es el plan de nuestro? Más bien nuestro temor debe ser salirnos del plan de Dios. Vamos a orar para iniciar este tiempo. Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por las cosas que permitiéndolas o propiciándolas bajo tu guía, Señor, porque tú permites muchas cosas, porque no es de tu voluntad que pequemos. Y otras veces sin pecado, tú las propicias, pero al final de cuentas, ¿para qué? Para buscar tu guía. En toda situación tenemos que buscar tu guía. ¿Qué hago, Señor? Si me equivoqué, confieso mi pecado y te pido perdón. Y si no es por error mío, si es algo que sobrepasa las expectativas, a veces ni siquiera es por pecado de otros. Por ejemplo, que haya una lluvia en el momento en que estamos haciendo una vigilia al aire libre, en que queriendo hacer buena obra se daña el automóvil, o estas eventualidades que ocurren que no necesariamente tiene que ser por nuestro pecado, pero que tú propicias, que tú planeas. En todo, Señor, tenemos que buscar tu guía siempre. Señor, muéstranos qué quieres a través de cada situación que estamos viviendo y que se vea tu gloria. Para ser así, Señor, personas que humildemente, nunca exaltando, nunca enalteciendo, diciendo, yo sé que tú vas a salir bien porque este tema lo he escrito, lo he planeado, le he puesto todos los elementos de conocimiento que tengo, sino más bien a veces dejándonos de ser, que sea tu palabra la que se glorifique. Gracias, Señor, por todo lo que estamos viviendo y gracias, Señor, porque bendecimos esta mañana contigo, Señor. La bendecimos dándote gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amén. Y para los que se conectaron después que puse la computadora hace bastante rato, es que a una actualización rápida y todavía no reacciona. Y por esa razón, por tal razón, hoy vamos a hacer algo muy simpático y es que la palabra no planificada por nosotros, pero sí por las circunstancias que el Señor propicia nos lleva a ver que Él sí ha planeado cosas para nosotros, que entonces hagamos meditación. Y algo que me sonó en ese momento, y el Señor me mostró un capítulo, Salmo 31 es, ¿y qué pasaría si un día solo tienes una porción? Aunque tenemos que leer la palabra completa, íntegra. ¿Qué pasaría si los eventos no superaron? Si las circunstancias no las podemos dominar, pero si las entregamos al Señor para que eso no sea carga en nosotros, porque el Señor nos dice que Él nos hará descansar. Que le entreguemos nuestras cargas y Él nos hará descansar. Entonces ya comenzamos a ver la vida con mucho más precisión, más seguridad y sin caer en el desasosiego. ¿Qué es el desasosiego? El resultado de no poder dominar lo que nos rodea. A veces no podemos dominar ni siquiera los factores internos como nuestra salud y eso nos hace caer en desasosiego, en desesperación, en desesperanza, en resignación, en desahucio. No, ya yo no puedo. El Salmo 31, y esto es lo que me llama mucho la atención, y el Señor está elaborando un tema mientras que estamos hablando y mientras que la computadora ya se reinició por completo, pero no la vamos a gritar porque no estamos computadora, sino al Espíritu Santo. El Salmo 31, inmediatamente ante lo que me sembró así, el Señor me puso esta palabra. Dice Salmo 31, desde el versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. El primer versículo ya me explica por qué Él propició, permitió, por qué puso en escena esta situación donde hoy, saliéndonos de la normalidad, no teníamos un rato computadora, ya la tenemos, ya se reinició. Pero ¿por qué Él quería? Porque les confieso algo, para mí estas mañanas son muy importantes, yo las tengo en el corazón, sobre todo porque creo que Dios las puso en el corazón. Por eso es que las quiero tener siempre en el corazón, porque estoy convencido que el Señor puso en mi corazón esto, y pone en el corazón de ustedes escuchar esta palabra. Y conforme a esto,
me llama mucho la atención lo siguiente, que a veces Dios nos da, o sea, Dios nos da siempre, pero a veces, ¿qué hacemos? Lo que Dios siempre nos da, nos le metemos nuestro parecer humano. Y entre eso es la confianza en nuestro esfuerzo como seres humanos y no dándole la gloria suficiente a nuestro Dios. ¿Y cómo así? Bueno, resulta que mi gran confianza está en que, de verdad, les digo, preparo con mucho cariño estos temas porque sé que son del Señor para sus hijos. Y dentro de esos hijos yo mismo soy muchas veces formado por esta palabra. Pero me confío en eso. ¿Y cuántas veces nos hemos confiado por los talentos que nosotros tenemos? Nos confiamos más en los talentos que el Señor que nos da los talentos. En la inteligencia que tenemos y no el Señor que nos da la inteligencia. De hecho, por más sabios que querramos ser, siempre habrá circunstancias que nos van a superar. Y por eso el Señor que nos dice, el que quiere sabiduría, el que necesita, el que requiere esa sabiduría, pídasela a Dios y Él hará abundantemente, porque dentro de todo Él quiere de su propia naturaleza compartirnos a nosotros. Y el Señor, que es omnisciente, que tiene sabiduría absoluta, quiere compartirnos esa sabiduría. Y acá en este caso, también sabe responder con palabras ante lo inusitado. Abrir Biblia con el necesario. Lo primero que ocurre cuando yo no puedo abrir el programa de la computadora es abrir Biblia, obviamente. Aunque la palabra de hoy, que tenía para hoy, tiene mucha Biblia, el Señor dice, bueno, ahora espontaneidad. Déjate guiar por mí. Lo primero que tengo que ver ante el imprevisto, que pueden estar a lo mejor por experimentar hoy. Hoy puede haber imprevisto, hay cosas que ya ustedes tenían seguras conforme sus propias capacidades, pero sus propias capacidades se quedan cortas. ¿Dónde está Dios en medio de eso? ¿Dónde lo colocamos? Dios está en todas partes, pero está en nuestras decisiones porque nosotros lo hemos colocado a Él. ¿Cuándo se necesita confiar en Dios? Cuando nuestro poder es limitado. Por eso muy claramente, así dice Salmos 31, versículo 1, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Porque también con el temor viene la confusión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Corremos para todos lados, a veces peleándonos unos con otros, como en las caricaturas, con lo que nos vemos patéticos, obviamente, ¿no? ¿Y cuál es el temor en medio del imprevisto, de lo difícil, de lo peligroso? Caer en problemas, en situaciones. Y ahí es donde no solo confío en el Señor para que me dé sabiduría, sino para que más allá de la sabiduría que tengo, porque si yo puedo saber lo que quiero, porque el Señor me recuerda su palabra. Y la verdad, no te arrepientas, sigue adelante, haz lo justo, no te canses de hacer el bien. Sin embargo, necesito lo sobrenatural de Dios, su mano, porque Dios no es solamente un excelente, un perfecto instructor, sino un cabal sustentador. Él es justiciero y su justicia la pone por encima de la imperfecta justicia del ser humano. Y por eso en esa situación el Señor nos dice que Él nos libra su justicia. Por eso el salmista es David que escribe este salmo y que muchas veces toda la sabiduría, toda la fortaleza que tenía se le quedaba corta, aunque esa fortaleza venía de Dios y la sabiduría venía de Dios, porque necesitaba el milagro. Y aquí vemos que el Señor es milagroso. Y muchas veces en las situaciones decimos, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Cuando tenemos a Dios para eso. El versículo 2 nos dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. ¿Por qué? Bueno, el versículo 3 lo dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Aunque lo que yo viví no fue una red puesta por los enemigos. Es que la computadora ya se reinició. Ciertamente, sí me llevó a mí a hacer, gracias, Señor, gracias, porque no soy yo. Es tú que me das la sabiduría y que me llevó de una vez a decir, Señor, ¿qué hago? ¿Y con qué ánimo le pregunté, Señor, qué hago? Sí, claro, con una honesta necesidad, una honesta preocupación. Sí, hubo una honesta preocupación. Bueno, no sé qué hago. Yo tengo el tema aquí tan bonito que está, ya lo había revisado y todo.
Y de repente me da por reiniciar la computadora que mucho tiempo antes, pero la computadora tomó más minutos lo que calculaba. Señor, tan buena que está poniendo para hoy. Sí, pero el Señor es el dueño de los tiempos y las sesiones. Y en ese momento, gracias a Dios, me dio por pedirle ayuda a él. Y ahí es donde peligramos nosotros. ¿A quién primero recurrimos cuando estamos en angustia? ¿Y con qué ánimo recurrimos? Un error. A veces recurrimos a nosotros mismos. O yo hubiera podido correr mi esposa está aquí cerca arreglándose para ir al trabajo. Ay, sí, María, ¿qué hago? Que no está mal, por supuesto, tenemos que apoyarnos uno a otro, pero primero le pregunto al Señor y tal vez el Señor, si ese era su plan, le hubiera dicho, María tiene la respuesta para ti. Ella sí sabe, tú no. Ella sí, tú no. Ella está capacitada, tú, Pero antes de eso el Señor me llevó a buscar su palabra y me mostró el Salmo 30. Sí, de una forma muy bonita, me lo mostró. Y me dijo en ese momento que dependiera de él. ¿Por qué? Porque Él es mi roca fuerte. Y sobre Él, ¿qué es la roca fuerte de nosotros? La roca que seguía en el desierto a Israel, Jesucristo. Y en Él hecho mi red. En su palabra hecho la red. Confiando plenamente en Él, desconfiando muy sabiamente de mí. Y también lo otro, porque dicen que hay dos actitudes y nada más menciono una. La otra actitud es, ¿con qué ánimo? Porque qué pena si hubiera dicho, Señor, a mí me parece increíble, impresionante y de muy mal gusto que voy a dar tu palabra y tú puedes hacer que esa computadora en un segundo se reinicie. Están pasando los minutos y no ocurre nada. Bien hubiera podido ser así. Sin embargo, gracias al Señor que me dio un corazón humilde, sin reclamos, y yo decreto que tú vas a arreglar esta computadora, que mandes a tus ángeles técnicos de especialistas y que hagan lo que no pueden hacer los más grandes especialistas, den la orden y no regresen aquí hasta que la computadora esté lista. Haciendo alusión, haciendo una referencia, una analogía al testimonio muy lamentablemente, o el antitestimonio de la pastora que vimos en YouTube, que reclamaba y regañaba a los ángeles. O sea, yo me puedo acercar a Dios y esto es una lección, me puedo acercar a Dios, lo que es correcto, pero lo incorrecto es con qué actitud. Siempre humillándonos como adoradores. ¿Qué aprendimos el sábado en el tema acerca de moldeados por la adoración? Que cada vez que yo me acerco al Señor, tengo que acercarme no como un reclamador, sino como un adorador. Y el reclamador se para en firme delante de quien es el reclamado. Le dice, tú, usted, o como quiera decirle, escuchándolo, hablando de ya con más respeto, pero parado de frente. Nosotros no nos exaltamos y nos enaltecemos delante del Señor. Nos postramos delante de Él, le suplicamos, Señor, ¿qué hacemos? Y cada saben qué es lo bueno. Y el Señor responde. Sigue diciendo el versículo 5 del Salmo 31. Todo basado en el Salmo 31. Imagínense, esos son unos 24 versículos. No nos va a alcanzar el tiempo. Lo que le deja de tarea, si hay preguntas que el Señor quiere responder, puede usar toda la palabra. Porque no es que ahora vamos a enseñarles que solamente necesitamos un salmo. Todo tiene que estar conectado, porque aquí yo estoy leyendo el Salmo 31, pero ya lo conecté por lo menos a los evangelios cuando Pedro dice, tu palabra es real. Es tu palabra, en lo que tú dices, en lo que es lo que tú sabes, voy a echar la red y no mi sabiduría humana. O sea, la Biblia nos tiene que conectar a otras. La porción que estoy leyendo de la Biblia me tiene que conectar a otras. Y eso implica también conocimiento de la Escritura. Pero como les había dicho, el Señor responde cuando a Él le confío en mi inquietud. Dice el Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Aquí no podemos negar que también se está haciendo una profecía, algo profético a Lucas 22, Lucas 23, más tengo una referencia que es Lucas 23, 46, cuando el Señor, antes de entregar su alma al Padre, le dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, rendido completamente a la voluntad de Dios. Pero más adelante, y cuando nosotros hemos encomendado nuestra vida, nuestro camino, nuestro espíritu, nuestro final de días al Señor, le hemos encomendado todo,
¿Tendremos respuesta? Sí, porque nos está doliendo, nos está preocupando la situación y ya, pero tendremos respuesta. Me gusta mucho en ese sentido lo que nos dice Salmo 31:7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No ha sido la mayor angustia de mi vida, ni siquiera esta semana, ¿no? Lo que pasó con la computadora es preocupaciones mayores que uno está viendo, porque uno se conecta con la realidad del mundo. Es más, les puedo asegurar que esto que no podía arrancar con la computadora, vuelvo y repito, ya están muy neuronas, ya están muy lista para hacer sus tareas hoy la computadora. No ha sido más, yo me aflicción, más me molestó, por ejemplo, el video que compartí ayer. ¿Se acuerdan que les compartí sobre cómo se está persiguiendo en Estados Unidos ya y se está penalizando el prohibirle a los padres el proceso castrante antinatural de la transición de sexo a los niños? Y eso me afligió también. Pero incluso lo voy a ver como una respuesta a esto que me está pasando. Al final, ¿cuál es el resultado de confiar a Dios en medio de las aflicciones de esta situación? Vuelvo y repito, Salmo 31:6, Salmo 31:7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. En las angustias el Señor conoce nuestra alma, pero aquí también hay algo muy interesante. En las angustias, ¿qué alma estoy teniendo? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y sabe cuándo uno presenta un alma correcta delante de Dios? Cuando en las angustias, porque uno dice, cuando vengan las angustias, ¿qué cobre saldrá de mí? En los momentos de paz. En los momentos de paz a veces olvidamos que vamos a vivir angustia. Y más bien decirle, Señor, muéstrame quién voy a ser yo cuando venga la angustia, cuando venga la persecución, cuando por causa de tu nombre a mí me quieren hacer daño. No por cosas como una computadora reiniciándose, no, por cosas mucho más grandes. En los momentos de paz nos preparamos para los momentos de conflicto. El soldado se entrena en la paz, en lugares de mucho reposo, de buen ambiente en cuanto a su alimentación, en ambiente adecuado para ejercitarse, para cuando venga la guerra. El Señor en nuestras angustias no solamente ve nuestra alma, sino que muchas veces nos revela, mira cómo está. Tú que cuando estabas en tiempo de paz te dabas golpe de pecho diciendo, yo Señor, yo sé que yo voy a poder, pero no pudiste porque no te preparaste para los momentos. Y recordemos que cómo nosotros podemos conocer nuestra alma. Escuchemos mucho lo que estamos hablando. ¿Qué hablamos de nuestro Señor? ¿Cómo le hablamos de nuestro Señor? O hasta cómo a veces lanzamos expresiones como hoy es el peor día de mi vida. Cuando sin Cristo tenemos peores días y a veces decimos, ahora que estoy con Cristo, como que tengo los peores días de mi vida. Pero seguimos aquí. No me entregaste, versículo 8, Salmo 31. No me entregaste mi mano al enemigo, pusiste mis pies en lugares vacíos. El Señor no quiere que caigamos en la mano de los enemigos. Entonces, ¿por qué a veces caemos en manos de los enemigos? Porque tal vez nosotros somos los que nos estamos entregando. O si los enemigos nos toman, no es el Señor que está aplaudiendo eso. Él está buscando que nuestra confianza, porque en sus manos hemos encomendado nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro todo, estamos esperando con santidad que Él responderá. ¿Por qué? Porque el versículo 9 de Salmo 31 lo dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Y sigue diciendo, sigue mostrando todo lo que es consecuente con la situación terrible que está viviendo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice al final? Vamos a saltar a los dos últimos versículos de Salmo 31. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. En cuando se prueba la fidelidad, en la dificultad. Vuelvo y repito, amad,
Salmo 31, 23 y vamos a leer 24. Amad a Jehová todos nosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. ¿Quién nos da aliento? ¿Quién nos infunde aliento? ¿Se acuerdan? Salmo 23. Con la vara y su callado, Él me infunde aliento. Es el Señor que me infunde aliento. Debo dejar de autoalentarme. Eso es como tratar de bucear con un tanque así. En menos de un minuto te ahogas. Y sobre todo, mantengamos fieles al Señor. A los fieles guarda Jehová. Porque dice, ¿por qué tú no me guardas? Porque no eres fiel, Señor. Porque no estás esperando en mí. Y muchas veces caes en la soberbia. Porque ¿cómo paga el Señor a los que proceden con soberbia? Abundantemente, con su corrección, con su castigo, que tiene todo el derecho a castigar a los soberbios. A los que diciendo, soy el Señor, pero en medio de las dificultades, le exijo, le reclamo al Señor, el regaño a sus ángeles. Cuidado. Esforzados todos vosotros, todos los afligidos, los que no están en aflicción, los que no estamos viviendo momentos críticos porque vivimos dificultades, pero todavía no estamos viviendo persecución. Esforcemos nuestros momentos en crecer en la confianza en el Señor, en amarlo cada día más, cada día ser más de Él. Esforcémonos plenamente. El Señor presta su socorro, muy bien, brinda su socorro, aunque prestar es valor, pero por acepciones culturales ponemos como que algo mientras tanto, ¿no? El Señor brinda su protección, su guía, si somos fieles. Y si en los momentos de angustia nos libramos de ser soberbios. Yo le doy muchas gracias a Dios por esta eventualidad con la computadora, que vuelvo y repito, no se preocupen, ya está bien, ya se reinició, fue más lenta de lo que pudo hacer porque el Señor nos puso ángeles a acabar desesperadamente para que fuéramos hábiles, sino más bien Él trabajó eficaz y diligente muy rápidamente en mi espíritu para decir, tengan este tiempo. Tanto muchacho todavía quiero ser muchachito. Tanto Ramón trabajando en los temas. Y un día te puedo decir, si no tienes temas, ¿qué haces? Toma mi palabra. Salmo 31 ha sido nuestra enseñanza de hoy. Y vamos a dar la gloria al Señor, porque yo sé que va a haber momentos en que decimos, ¿y qué hago? Recurramos a Dios. ¿Qué hago? Dependamos de Dios. ¿Y cómo salgo de esto? Seamos fieles y Él nos dará salida. Nunca soberbios, siempre fieles. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana donde tú diste un toque muy especial a través de un imprevisto que resolviste en tu tiempo, porque es curioso, una vez ya comenzamos a hablar, tú lo resolviste. Una vez que ya nos habías metido en tu plan, tú resolviste lo otro. Gracias, Señor, porque nos dijiste, ni siquiera te inquietes por eso. Confía en mí. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros seamos así. Personas confiadas, siempre fieles a ti, nunca soberbios, siempre esperando en ti, siempre descansando en ti, para que el enemigo no pueda con nosotros. Y el enemigo que a veces desestimamos, nuestra vieja naturaleza, porque ese es un enemigo que tenemos que vencer, porque esa antigua naturaleza está ahí como agónica a veces, ¿verdad? Como decía ayer, pero tratando de cobrar fuerzas. Gracias, Señor, por advertirnos, por cuidarnos y por estar con nosotros. Siempre te bendecimos por esto. En tu propio nombre, Señor Jesucristo. En tu propio nombre te bendecimos. Amén.